el cantar de los Nibelungos, un cantar que básicamente ha sido estudiado durante muchísimo tiempo, pero como se ha transmitido de manera oral, esto ha determinado y ha llevado a que lamentablemente se den varias versiones. Tal vez lamentablemente no es el término apropiado, pero eso sí, conocemos diversas versiones. Una de ellas, por ejemplo, es la que te voy a contar, que narra en dos partes la vida de Sigfrido, que en este caso es la etapa de joven y la edad adulta. Narra lo siguiente: Sigfrido, un gran héroe del reino de Nerderland, en su juventud ha conquistado, ha derrotado a muchísimos reinos. Dentro de ellos escucha de la presencia de un dragón que custodiaba un tesoro. Entonces pretende derrotarlo y se esconde, se escabulle en un agujero donde se mancha de légamo y de barro, de tal modo que espera que el dragón simplemente se detenga para beber un poco de agua. Se esconde, y cuando justo el dragón estira su cuello para beber, empuña su espada y la clava, de tal modo que de ese modo Sigfrido se baña de su sangre y come su corazón, y esto genera que incremente su poder y se haga inmortal. Sin embargo, el hecho de estar embarrado de légamo genera de que las hojas que están por todo su cuerpo, y antes que se deslizaran por su piel, hay una que no logra separarse, despegarse, y es la parte que no toca la sangre, lo cual sería su punto vulnerable, así como en la antigüedad lo fue Aquiles, que tenía el talón. Muy bien, entonces todos escuchaban las historias de Sigfrido y todos lo glorificaban, le rendían pleitesía, de tal modo que en uno de sus viajes va caminando y de pronto se topa con los Nibelungos, estos gnomos que están en el subsuelo, ahí están excavando, extrayendo los minerales para generar más dinero, más tesoros. Entonces Sigfrido los ayuda a los reyes de los Nibelungos. Entonces, luego de esta ayuda, estos pretenden en este caso conciliar para darle una recompensa a Sigfrido, y lo que hace el rey de los Nibelungos es simplemente no ponerse de acuerdo, y ofende a Sigfrido y se da una disputa entre ambos, y Sigfrido termina derrotándolo y se corona como el rey de los Nibelungos. Entonces, cada vez la fama de Sigfrido iba incrementándose a gran escala, y posteriormente, en la edad adulta, él ya quiere en este caso tener una esposa, a una mujer, a una doncella que le acompañe en su noche de soledad, en la etapa del invierno, en la calidez de la primavera, como también en el azaroso verano. Entonces, él escucha de que cruzando el río Rin hay un reino, el reino Mor, donde se hallaba la mujer más hermosa del mundo, que era la hermana del rey Gunther, el rey de Mor. De tal modo que cierto día Gunther le dice a Crimilda: hermana, ¿por qué no te casas con uno de los grandes nobles? Es que ella era tan bella que sentía que los hombres eran indignos hacia ella, de tal modo que ella constantemente paraba encerrada en su alcoba nada más. Entonces Sigfrido cruza el río Rin y se va acercando a la fortaleza de Gunther, y el séquito real que estaba ocasionalmente en la fachada de la puerta va viendo a ese gran héroe que se iba acercando, Hagen, Gunther. No estoy hablando de los caballeros del Zodiaco, estoy hablando de verdad, que te estoy contando de los caballeros del Zodiaco. De tal modo que ellos empiezan a murmurar y dicen: señor, ¿acaso ese es Sigfrido, el gran héroe del reino de Nerderland? Y todos dicen: sorprendente. Entonces Sigfrido llega todo gallardo y le dice: he venido a conquistar tus tierras. Y Gunther le dice: pero ¿por qué? Simplemente me quiero apoderar tus tierras. Entonces todos se ofuscan, se llenan de ira, dentro de ellos Hagen le dice: señor, pero hay que derrotarlo. Y entonces Gunther le tiene un momento y le dice: no, Hagen, él es poderoso. Lo que podemos hacer ahora es simplemente ofrecerle una tregua y darle los honores de un rey, y lo llevamos como invitado. Entonces Sigfrido escucha la palabra de Gunther, acepta, y en su reino todos estaban jubilosos, gloriosos por la presencia de Sigfrido, un gran héroe, de tal modo que todos los días se llevan banquetes, festines, pruebas de valor, torneos, donde Sigfrido destacaba, se hacía con la victoria, pero con el propósito de conocer y enamorar a Crimilda, quien ella estaba encerrada en su alcoba. Sin embargo, ella dentro de su alcoba estaba pensando: ay, Sigfrido, ¿no? Un héroe que ha venido, el extranjero portentoso, porque Sigfrido también era físicamente bello. Y ella escuchaba, enviaba a su eunuco para que buscara información, de tal modo que se dan los enfrentamientos hasta que cierto día
aparece el rey de Ludengastos, aparece ante Gunther y le dice, más vale que te prepares, porque mi ejército va a atacar tu reino, y tú sabes que mi ejército es superior al tuyo. Entonces, esos festines que se llevaban a cabo simplemente cesan, y Sigfrido está un tanto extrañado por este hecho, que le dice, Gunther, ¿qué sucede, amigo? Y le dice, Sigfrido, es que vamos a ser atacados en 3 meses, le dice. No te preocupes, yo voy a combatir, solamente necesito a alguno de tus hombres para combatir. Y efectivamente Sigfrido se lanza a la batalla y ahí pues no lucha tenazmente con gran heroísmo, valentía, y termina derrotando a todo este ejército. Derrocan al rey Ludengastos y aparece su hermano Ludengero, de tal modo que son 60 prisioneros, son llevados al reino de Gunther, y ahí están prisioneros, ellos celebran, glorifican a Sigfrido. Entonces Sigfrido en ese momento le dice, pues bueno, ya es hora de que me presentes a Grimhilda, creo que mereces este festín. Y Gunther entiende las pretensiones de Sigfrido y manda a llamar a Grimhilda. Y Grimhilda, pues, quien ya había escuchado de la victoria de Sigfrido, se viste, utiliza sus mejores galas, un vestido de terciopelo con encajes de broches, con incrustaciones de diamante y todo. Y cuando de pronto aparece en la sala real, hay un silencio eterno, espectral, que poco a poco se va dilatando y se van acercando, y los grandes amantes, que posteriormente se miran fijamente. Entonces Gunther se presenta a Grimhilda y a Gunther. Sin embargo, Grimhilda estaba con esa idea de que no quería casarse, a pesar de que se sentía enamorada ya de Sigfrido. Entonces había pasado cierto tiempo y ya Sigfrido se había cansado de esperar a Grimhilda, estaba cansado. Tú sabes, cuando una mujer se hace la especial, hay que irse nomás. De tal modo, escúchame, de tal modo que está cansado de esperar y decide irse. Y para entonces, Gunther estaba ya viendo casarse y le dice a Hagen, quiero que me digas con qué doncella me puedo casar. Y ellos sacan una especie de manual, tipo un catálogo donde estaban las descripciones de todas las princesas de los reinos aledaños. Entonces ahí veían y aparece el nombre de Brunhilda. Pero esta reina era valerosa, fuerte, y es que ella ofrecía su mano a todo aquel guerrero que la venciera. De tal modo, escúchame, que Gunther le dice, ya, esta quiero. Y Hagen le dice, no, señor, pero esa reina es fuerte, tiene la fuerza de 30, 40 hombres, va a ser difícil derrotarla, incluso usted puede morir. No, esa quiero, porque tú sabes que cuando el hombre se obsesiona también es terrible. Y se obsesionó, no, esa quiero. Entonces aparece Sigfrido, escúchame, aparece Sigfrido y le dice, Gunther, lastimosamente ya me tengo que ir, es hora de volver al reino de Redland. Y Gunther le dice, Sigfrido, pero antes de ello quiero que me ayudes en una empresa. Quiero que Brunhilda sea mi esposa y para ello tengo que vencerla. Sucede que Sigfrido, al derrotar al reino de los Nibelungos, él se había apoderado de los tesoros. Dentro de esos tesoros tenía un casco que lo hacía invisible, en otras versiones es una capa que lo hace invisible, y espadas y otros tesoros. De tal modo que Sigfrido, al escuchar esas palabras de Gunther, le dice, está bien Gunther, te voy a ayudar, Brunhilda será tu esposa, pero cuando se dé la victoria, quiero que me des a Grimhilda por esposa. De tal modo que se enrumban, aceptan, se van al reino de Islandia, y efectivamente aparece Gunther con su séquito real. Pero para ellos Sigfrido le había dicho de que lo presente como su vasallo nomás, no como el príncipe que era, no como el rey que era, sino como un vasallo. Entonces él presenta y Gunther le dice a Brunhilda, he venido por tu mano. Y ella, otro iluso que piensa derrotarme. Entonces se dan 3 pruebas de valor: lanzamiento de lanza, lanzamiento de una roca y la batalla cuerpo a cuerpo. En ese momento Sigfrido utiliza su casco, se vuelve invisible y maneja el cuerpo de Gunther. Entonces en la batalla de las lanzas gana y Brunhilda se dice así, ¿qué pasó? Inaudito. Entonces la segunda prueba con el lanzamiento de piedras y también vence Gunther. Entonces ya en el cuerpo a cuerpo ella iracunda se lanza contra Gunther y sin embargo Sigfrido es el que está recibiendo los ataques y protegiéndose y termina derrotando a Brunhilda.
y ella tristemente termina por aceptar. Entonces Gunther le propone irse a su reino de Word y ella le dice que no, que se tenía que casar ahí en su reino en Islandia, y él dice que no, que él era el varón y tenía que obedecer al marido. Entonces ella deja a cargo a una de sus doncellas y rápidamente se traslada al reino de Gunther, al reino de Word. Para ello Sigfrido se había adelantado. Entonces se adelanta y todos los cortesanos estaban así medio melancólicos, tristes, pensativos, porque creían que Gunther no iba a vencer a Brumilda, porque su fama era muy conocida. De tal modo de que aparece Sigfrido y todos los cortesanos empiezan a llorar, a gemir, ¿no?, a lamentar la muerte de su rey. Sin embargo le dice Sigfrido, cálmense, le dice, que su rey está en camino, pero he venido acá a dar la noticia de que preparen 2 nupcias, 2 bodas, porque tanto su rey se va a casar como quien le habla. Entonces Gunther llega con Crimilda a su reino. Gunther se dirige donde Crimilda y le dice, hermana, te voy a dar por esposo a Sigfrido. Y ella dice, bueno pues hermano, tengo que obedecerte porque tú eres el rey. Bien que quería, ¿no? De todo modo, escúchame, de tal modo que se casa Brumilda con Gunther y luego pues aparece en escena Sigfrido con Crimilda. Aparece en escena así todo caballeresco, todo galantes, los mejores trajes. En ese momento, así de la nada, Brumilda se pone a llorar. Se llena de ira, se siente impotente y le dice, Gunther, que cómo es posible que tú le hayas dado por esposo a Sigfrido, que es un vasallo. Y Gunther pues no le esconde la verdad y simplemente espera que se calme, y ella empieza a llorar indignada, porque le dice, fácilmente tu hermana, siendo una mujer tan bella, pudo casarse con un noble, y ella está así iracunda, hasta que se calma y ya la noche, pues, ¿no?, la luna de miel, Sigfrido con Crimilda se van a su habitación, le hace el amor, escúchame, le hace el amor con tal virtuosismo que perpetran el amor en esa habitación, donde ambos van a juntar sus almas para nunca más separarse, o esa fue la promesa que hicieron en ese momento. De tal modo, escúchame, por otro lado, esa misma noche, Brumilda todavía estaba así, ¿no?, inquieta, no entendía de cómo pudo dar por esposo a un vasallo, a un siervo. Entonces le pregunta nuevamente a Gunther, y Gunther simplemente no le quiere decir la verdad. Entonces ella se molesta y le dice, no me vas a tocar. Entonces Gunther así trata de seducirla y la acaricia suavemente, le dice, Brumilda, le empieza a besar. Entonces ella explota y lo lanza contra la pared y dice, no, pero de tal modo que lo va atacando y lo termina atando de pies y de manos a Brumilda, masoquista. De tal modo que él está atado toda la noche y Brumilda está plácidamente dormida. Por la mañana, ya en el comedor, escúchame, Gunther pues está desestresado, contento, está chévere pues, ¿no? Pero Sigfrido, está desestresado y Gunther es el que está así, ¿no? Mala noche, atado. Y Sigfrido, escúchame, y Sigfrido le dice, pero Gunther, ¿qué te ha pasado? Es tu primera noche como esposo, con Brumilda. No me pasa nada. No me pasa nada. Le dice. Vamos, Gunther, dime lo que te sucede, le dice. No me pasa nada. Oh, Dios, dime. Entonces él le cuenta todo lo sucedido en la habitación y Sigfrido le dice, pues no, Gunther, yo te voy a ayudar con Brumilda. Yo la voy a someter por ti. No, que tranquilo, enfermo, pero escúchame, pues. Escúchame, mira. De tal modo, escúchame. A ver, silencio. De tal modo que él acepta. Entonces en la noche todo está oscuro, pero ya Brumilda veía que el único que estaba en la habitación era Gunther. Y lo veía borrosamente. Pero para ello Sigfrido se había colocado su casco que lo volvió invisible. Entonces se va acercando, Brumilda obviamente cree que es Gunther, se va acercando cuando de pronto le empieza a acariciar y ella nuevamente se llena de ira y lo ataca, pero esta vez Sigfrido la retiene. Entonces los divanes, todo empieza a volar y
Brumilda lo lanza, Cífrido cae también la lanza, él está contra la pared, ¡ay! De tal modo que de tanta lucha, Cífrido la toma de los brazos y ¡ay! Dice, ¿no? Se raya pues, amigo. De verdad. Pero, o sea, solamente de los brazos, no sé qué están pensando, solamente de los brazos. Escúchame, pues. Suave. Solamente de los brazos. La detiene, escúchame. Entonces, ya ella, pues, no, se da por vencida. Se da por vencida. Entonces, en ese momento, Cífrido se levanta. Pero antes de ello le quita un cinturón de oro y un anillo que ella poseía, como un atuendo de guerra, ¿no? De tal modo, de la victoria. De tal modo, escúchame, que en ese momento entra Gunther y él, pues no, que era un artista para hacer el amor, le empieza a tocar con suavidad y cuando va expresando su amor, poco a poco, Brumilda empieza a perder su poder. Y cuando ya por fin se da la posee sexualmente, ella se convierte en una mortal como cualquiera, pierde su poder. Su poder estaba en la virginidad. Al día siguiente ya pues estaban más que contentos, ambos muy felices de poseer a sus mujeres. El mismo Cífrido le había entregado a Crimilda el cinturón y el anillo como un regalo porque la amaba, solo que le dijo que lo usara después, que no lo usara tan pronto. Entonces él decide regresar al reino de Nerderland. Se traslada con Crimilda, Gunther se queda en su reino obviamente. Gunther tiene un hijo con Brumilda, a quien llaman Cífrido, y por otro lado, Cífrido con Crimilda tiene un hijo a quien llaman Gunther, en honor a su gran amigo. Así son, pues, ¿qué van a hacer? A ver, escúchame. De tal modo, no es el final, todavía falta. Ellos estaban viviendo, habían pasado el tiempo y ellos eran felices, cada quien en su reino. Hasta que Brumilda, así de la nada, ¿sabes cómo son locas las mujeres? No, pues, no todas, ¿no? No todas. La de acá se sabe. Mira, escúchame. Así de la nada, se acuerda del vasallo. Y está así, ¿no? Y justo ese día se acuerda y está preocupada. Pero ¿cómo es posible que le haya dado por esposo a un vasallo? Y le dice, Gunther, ¿por qué no invitas a Cífrido y a Crimilda para uno de esos festines o unos juegos que se celebren dentro del reino? Y Gunther le dice, no, mujer, ellos viven muy lejos, él es príncipe, rey ahora, no podría interrumpirlo. Pero Gunther, invítalos. ¿Por qué no te glorificas? No te rinde culto, tu siervo. Ya es hora, ha pasado tanto tiempo. Y él no quería decir la verdad. Le dice, no, Brumilda, de ninguna manera. Pero invítalo. Y era tanta la insistencia, una mujer que no te deja en paz y tú sabes que es terrible. Entonces está que le insiste hasta que, bueno, mujer, está bien, enviaré a un heraldo por Cífrido. Si es que viene, bien, si no, bueno, quedará en el olvido. Y envía al heraldo donde se le daba la invitación. De tal modo que Cífrido recibe la noticia con gran algarabía y le dice a Crimilda que se preparara porque se iban a trasladar a su reino, al reino de su hermano. Entonces, nuevamente cruzan el río Rin, llegan al reino de Mord y ahí rápidamente se da el festín donde todos celebran, todos están muy contentos, Gunther, Cífrido, Balin, todos. Hasta que Brumilda se levanta y se dirige donde Crimilda. Y le dice, pero ¿por qué no te casaste con un noble? ¿Y por qué tomaste por esposo a un vasallo? Y ella se ríe, ¿no? Él no es un vasallo. Él es rey de los Nibelungos, fue príncipe siempre, bueno, y ahora es rey de Nerderland. ¿Qué? ¿No? ¿Es rey? No lo creo. Ellos, como todos ellos eran cristianos, al día siguiente de todo festín se llevaba a cabo una misa. Y Brumilda está así como que inquieta porque no creía en las palabras de Crimilda. Y le dice, pero eso te da un estatus menor. Acá, porque yo soy la reina. Su vanidad se eleva. Su arrogancia. Deja aflorar su arrogancia. Y Crimilda se ríe y sarcásticamente le dice, para nada, la reina acá soy yo.
Y te lo voy a decir. Ya mañana verás quién ingresa primero a la iglesia. Fue una tontería. Y efectivamente el día siguiente se anunciaban a los invitados y en eso Crimilda se está adelantando y Brumilda dice, no, pero yo tengo que entrar primero, yo soy la reina. Y ella se ofusca por tal reacción de Brumilda. Dice, no, pero ¿cómo puedes decir que tú eres la reina si tú eres simplemente una concubina? Tú has sido la amante de Cifrio. Y ella está así. Ah, maldita, ¿cómo es posible que tú digas eso? Me estás ofendiendo delante de todos los cortesanos. Y los cortesanos también estaban así molestos y furiosos contra Cifrio porque había tomado por amante a la reina. Y le dice, sí, yo lo puedo probar. Porque en una noche de pasión, Cifrio tú le diste esto a Cifrio. Le muestra su cinturón y el anillo que ese día decidió utilizar. Y él estaba así ofendida y todos los cortesanos tomaron como verdad lo que decía. Y Cifrio, que venía tranquilo, no sabía nada. Tranquilo, estaba relajado. No sabía nada. Escúchame. Todos escuchan lo que estaba pasando y le dicen, pero Gunther dice, Cifrio, es verdad que tú has tomado por amante a mi esposa, la has tomado como concubina. Y le dice, no, eso es mentira. Eso es mentira. Pues Crimilda lo ha afirmado delante de todos los cortesanos. Entonces lo que hace Cifrio es disculparse ante todos y promete castigar a la mujer, de tal modo que aparentemente se había resarcido el problema, se había solucionado el problema. Sin embargo hay un grupo de cortesanos que simplemente están iracundos y quieren matar a Cifrio por esa afrenta. Entonces, dentro de ese grupo de cortesanos estaba Hagen, quien encabezaba, ¿no?, a todos los traidores. Y entonces ellos empiezan a maquinar una estrategia para matar a Cifrio. Y lo que hacen es decirle a Gunther y a Cifrio que el reino de Ludengasto, que ahora le pertenecía a Ludengero, estaba a punto de atacarlos y necesitaban un valiente guerrero que los ataque. Y en eso Cifrio dice, pues yo, el más valiente guerrero de todo este reino. Entonces, rápidamente Crimilda confecciona un traje y para ello sería dirigido donde Hagen y le dicen, Hagen, por favor os pido que tú cuidas y protejas a Cifrio, que a pesar de su fuerza, de su valentía, de su inmortalidad, él es vulnerable, porque la vez que atacó al dragón hubo una parte de su espalda que no tocó la sangre y es su parte vulnerable, pues en el atuendo que le he confeccionado hay una cruz. Es por eso que te pido que tú cuides esa parte. Entonces él estaba más que contento porque le habían revelado el punto vulnerable de Cifrio. Entonces Hagen lo que hace es invitarlo a cazar, a llevarlo de casa a Cifrio. Y esa noche Crimilda había soñado, había tenido un funesto sueño y le dice, Cifrio, por favor no vayas. Y Cifrio le dice, cálmate mujer, yo soy un guerrero valiente, inmortal, nada me puede suceder. Aparte es ir de casa, no a la guerra. Entonces se van de casa y después de horas Cifrio siente sed y se agacha para beber agua de un río, y cuando se agacha deja notar la cruz que indicaba el punto vulnerable. Entonces aparece Hagen y le clava lanza, ¿no? Entonces él, con lo que puede, saca su espada y la empuña y lucha contra Hagen y los otros cortesanos, pero de poco va a servir. La muerte de Cifrio se va a dar y con esa acción termina el cantar, aunque hay un texto que extiende el cantar de los Nibelungos, donde ya se titula La venganza, que es la maquinación de Crimilda de cómo mata a Hagen, a Gunther y todo ello, ¿no? Entonces ya la Crimilda. Muy bien, ese es el cantar de los Nibelungos, que es un cantar de gesta propio de la Edad Media, aunque también aparece este cantar de Beowulf, que tiene como origen el territorio inglés anglosajón, donde narra, escúchame, donde narra la historia de este gran héroe, a ver, escúchame por favor, de este gran héroe Gauta, que le brinda ayuda al rey Ragot. Sucede que en este reino, Herod, se llevaban a cabo una serie de festines, bulla, que perturbaba a los reinos aledaños y a las bestias de los lados del mundo. Entonces, esos festines eran tan ruidosos que en una caverna residía un descendiente de Caín, un troll, que tenía por nombre Grindel.
De tal modo que este se siente tan perturbado que cierta noche decide atacar el reino, se va al ataque y cuando de pronto se aparece y todos los condenados están así, ¿no? Y entonces mete su mano y va devorando a cada uno de ellos. Entonces todo lo que había generado era simplemente espantoso. Grendel se va y esto se convierte en una maldición, porque cada noche Grendel va a atacarlos y durante 12 años el rey está así que no sabe qué hacer, cómo detener el ataque de Grendel. Entonces invitan a este héroe Gauta que había pasado por muchísimas aventuras y de las cuales había salido airoso, era Bugles. De tal modo que cuando Bugles llega a este reino, todos lo celebran y lo glorifican, porque este va contando sus aventuras y todas las victorias que sostuvo. Pero dentro de estos cortesanos había un receloso, envidioso, y quiere hacer quedar mal a Bugles, y le dice: Bugles, ¿pero es que acaso que Braco no te venció en una contienda de nado? Y se ríe sarcásticamente y le dice: has entendido mal la historia, amigo mío. Lo que sucedió fue que nosotros estábamos navegando cuando de pronto el viento tempestuoso empezó a azotar las velas. Entonces reté a Braco, quien llegaba antes a la orilla. Entonces me lancé al mar, pero por el lugar donde yo iba combatiendo contra monstruos marinos, a quien iba derrotando, matando, degollando, y fue el mar quien arrastró parte de sus carnes a la orilla. Y es por eso que me vence. Y cuando escuchan esta historia, pues todos, Dios, una sola voz. Tal modo que le dice al rey que se calmara, que sus pesares iban a cesar. Entonces el rey y sus cortesanos deciden retirarse y dejan solos al séquito de Bugles y a él dentro de la sala real, cuando de pronto aparece Grendel, el monstruo, y empieza a atacar. Cuando de pronto Bugles lo esquiva y con su espada le cercena el brazo, y Grendel está dolido y empieza a correr, ¿no? Porque nunca había sido atacado por nadie. De tal modo que Bugles coge el brazo y lo alza como un trofeo de guerra. De tal modo que todos los cortesanos lo glorifican, le rinden culto a Bugles, lo toman como el gran salvador, lo llenan de regalos. Entonces era el héroe de ese país. Sin saber de que por otro lado la madre, una troll mucho más poderosa que el mismo Grendel, decide vengar a su hijo. Entonces aparece cuando todos estaban celebrando y empieza a devorar a los hombres y coge a un cortesano y se lo lleva. Para ello todos decían: ¡ya venga Bugles, ya venga Bugles! Y Bugles nuevamente aparece, sigue el rastro de la troll hasta que llegan a un lago. Él estaba con su séquito real y su séquito decide detenerse y él es el que se lanza y empieza a nadar hasta las profundidades, y de esa manera se va adentrando en una caverna hasta que emerge y se da cuenta que ese era el escondite de la troll. Entonces hay una dura batalla entre ellos. Habían espadas desperdigadas por toda la caverna de otros valerosos caballeros que intentaron asesinarla. Entonces cuando la troll empuja a Bugles contra la pared de la caverna, está mal herido y está a punto de morir, cuando de pronto coge una espada y le incrusta en su cuello y de esa manera la mata. Sin embargo, Bugles quería acabar con todos los males de ese reino y busca a Grendel en esa misma caverna, quien estaba así adolorido todavía por la batalla, por la pérdida de su brazo, y ahí Bugles le da muerte, de tal modo que la sangre empieza a verter por toda la caverna y llega al lago y se siente como un lago incandescente. Entonces Bugles está nadando apresurosamente para salvarse de ese mal hasta que logra salir y sale con la cabeza de Grendel como un trofeo de guerra. Es llevado ante el reino y todos lo glorifican a Bugles, el gran héroe. Todos aplauden. Entonces era momento de regresar y lo envían con regalos, y cuando llega a su reino, a Inglaterra, le sucede el reino a su tío, y pasan los años y él es el gran monarca, y justo por ese reino de Bugles residía un dragón que protegía un tesoro. Para ello un ladrón se había insertado a la cueva de ese dragón y había sustraído una copa de oro. Entonces el dragón, al sentir la ausencia de esa copa, empieza a devastar todo el reino. Entonces era una misión más para Bugles, quien se lanza con su sobrino
se van al ataque y en una dura lucha terminan venciendo al dragón, pero Beowulf no va a sobrevivir porque va a ser quemado por el dragón. Entonces su sobrino toma el trono y le construye una cripta al horizonte del mar para que sea honrado Beowulf durante la eternidad. De esa manera termina este cantar también, que pertenece a la literatura inglesa. Y tú sabes que los cantares es parte de la literatura medieval. Y justo en esta etapa, escúchame, justo en esta etapa se da el tema del papado, ¿no? Hay una sucesión de papas que surgen de una prostituta, hay como una sucesión, porque acá se expresa lo peor del clero. Justo en el siglo XII estaba en el papado Inocencio III. Había formado un ejército entre artesanos, comerciantes, entre nobles y todo, y había puesto como general a Almerico. Entonces ellos iban de pueblo en pueblo pidiendo a los herejes para que sean sometidos a la Santa Inquisición. Entonces llegan a un pueblo sumamente católico y le piden a los herejes, y la gente las autoridades dicen que no les iban a dar a los herejes porque no habían. Entonces Almerico lleva estas palabras a Inocencio III. Entonces Inocencio III da la orden y le dice: entonces mátenlos a todos, ya Dios se encargará de elegir a los suyos. Entonces el ejército entra a una iglesia y ahí degollan a niños, ancianos, mujeres. Es lo peor que pudo pasar en el catolicismo, ¿no? en el siglo XII. Y esto lo cuenta muy bien Fernando Vallejo, un escritor colombiano, en su libro titulado La puta de Babilonia. Porque no solamente habla de la iglesia católica, sino también en este caso del Corán, de esos versículos que lamentablemente transmiten violencia, ¿no? Pero hay versículos también muy bondadosos, muy bonitos, que no debería de leer. Entonces, eso es lo que impera en la literatura medieval, en la Edad Media. Incluso se da esta guerra de los 100 años, que en realidad dura 116 años, entre Inglaterra y Francia por un tesoro que estaba dentro del territorio francés. Esto es lo más rescatable, ¿no? Y sobre todo el sometimiento de muchos hombres de la ciencia por la Santa Inquisición. Se da el tema de las cruzadas también, donde los clérigos, los papas, habían reunido a los diversos nobles, porque en ese entonces imperaban los famosos señores feudales, quienes tenían por vasallos al proletariado, a quienes le daban sus tierras para que las trabajen, y ellos tenían que entregar un feudo, ¿no? De esa manera se establecía el estado social, ¿no? La sociedad en la etapa medieval. Muy bien, entonces se dan las cruzadas, donde surge la figura del rey Saladino, como también por otro lado aparece la figura de Ricardo Corazón de León. Pero muy bien, llegamos acá a la parte de el dulce, el entonces estilo nuevo, que significa el dulce estilo nuevo que practica los clérigos, que básicamente se da con Dante Alighieri. Dante Alighieri, como tú sabes, él conoce a Beatriz Portinari a los 9 años, de quien se enamora fatalmente, a quien le escribirá un sinnúmero de poemas, sonetos, que van a estar dentro de Vita Nova, o la vida nueva, o en esos sonetos a Beatriz. Sin embargo, a los 20 años, a los 21, perdón, Beatriz se casa con Simón de Guerdy-Bardi, y ahí lamentablemente el corazón de Dante sufre, pero no va a cesar ese amor, no va a dejar de idealizarla y va a seguir escribiendo. Pero a los 25 años, cuando se entera de la muerte de Beatriz, él simplemente está destrozado y hace una conmovedora promesa. No iba a escribir, no iba a hablar nada de Beatriz hasta que él pueda decir algo que no haya dicho por otra mujer. Entonces él ya va ideando la Divina Comedia, que por cierto que cuando la publica la titula como comedia nada más, porque las comedias son los finales felices, donde hay risas y todo ello. Será Giovanni Boccaccio quien le va a añadir el adjetivo de divina. Entonces Dante será desterrado porque se une al grupo político del Papa de ese entonces. Pero hablemos de la estructura de la Divina Comedia. Todos sabemos que pertenece al género épico. Tú sabes que el género épico presenta 3 especies literarias: la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. Pertenece a la especie epopeya religiosa. 100 cantos. Estos 100 cantos están divididos de la siguiente manera: un canto que es el prólogo,
33 cantos en el infierno, 33 cantos en el purgatorio y 33 cantos en el paraíso. Posterior a ello, nosotros notamos que todo el libro presenta 14.233 versos en decasílabos. ¿Qué es un endecasílabo? Un endecasílabo es un verso que presenta 11 sílabas métricas, dentro de los cuales aparece el terceto. Profe, ¿pero qué es el terceto? El terceto es una estrofa que posee 3 versos. Dentro de ellos nosotros destacamos, en el caso de los sonetos, ¿no? Los sonetos presentan 2 cuartetos y 2 tercetos. La rima es consonante, ¿te acuerdas de la rima que puede ser asonante o consonante? Es dialecto italiano toscano y en este caso el tema de la obra es el viaje de Dante por ultratumba. La Divina Comedia básicamente es un monólogo donde Dante empieza y dice: a mitad del camino me vi atrapado en una selva oscura donde las hojas empezaban a clavarse en mis carnes, las espinas agudas perforaban mi piel. Cuando de pronto vi una luz destellante de la colina al cual me enrumbaba, fue una pantera quien me detuvo. Temeroso retrocedí. Cuando me llené de valor e intenté cruzar, apareció un león, quien rugía enormemente, incrementó el temor dentro de ellos. Cuando vi un camino alternativo, el único camino por el cual podría seguir, apareció una loba flacuchenta que estaba hambrienta de hambre y que no dudaba que iba a rasgar mis carnes. Acá hay una metáfora. La pantera, el león y la loba. La pantera ya sabes que significa la lujuria. El león, la soberbia. Y la pantera, la avaricia. Fue en ese momento donde grité y pedí ayuda, cuando de pronto de las sombras oscuras se fue dibujando una sombra que tomó la forma del gran poeta latino, del príncipe de los poetas latinos, Virgilio. Pues fue a él a quien le debo mi estado de poeta, porque leí sus obras, la Eneida, las bucólicas, las geórgicas, todo leí de él, a él le debo lo que soy. Entonces le pedí ayuda y le dije que me auxiliara, y fue Virgilio quien me dijo que fue enviado por Beatriz. Entonces nos encaminamos en esa selva oscura, porque la única forma de atravesarla era pasando por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Llegamos al portal, donde decía que todo aquel que cruzara ese portal debería abandonar la esperanza. Terribles palabras en ese momento que desgarraron mi corazón, porque ¿cómo era posible que le quitaran la esperanza, lo único que poseían las almas que estaban ahogándose en el sufrimiento? Entonces llegamos al antiinfierno, donde estaban los indiferentes, todos aquellos que no hicieron ni el bien ni el mal. Fue entonces que Virgilio me señaló a Celestino V y a Poncio Pilato, aquel papa que no hizo nada para ayudar al prójimo en su condición. Poncio Pilato, que no hizo nada por salvar a Jesucristo, quien se lavó las manos. Ellos estaban ahí, tristes. No iban a ser condenados, pero sí iban a estar atrapados en ese círculo eternamente. Posterior a ello, llegamos a las riberas del río Aqueronte, donde las almas empezaban a gemir, a gritar, desgarrando sus almas. Entonces apareció el barquero, Caronte, un viejo que reía y le decía a las almas que lo iba a trasladar a un lugar desconocido donde iban a sufrir más. Se enfureció al verme porque él solo pasaba a los muertos, no a los vivos. Luego subí porque Virgilio habló con Caronte y no tuvo más remedio que hacerme cruzar el río, porque él le dijo que era un designio divino. Una niebla empezó a azotar en el trayecto, quedé dormido, muy dormido. Al despertar me topé en el limbo, donde están los no bautizados, los hombres antiguos. Descendimos, apareció Virgilio y 4 espectros se iban acercando, cuatro espectros, 4 sombras se iban acercando. Las lágrimas no cabían en mis ojos. Quise llorar, estaba regocijado
porque eran los 4 poetas más famosos de la historia. Estaba Homero, Lucano, Ovidio, Horacio, quien había cantado sus grandes odas, a quien le debía lo que era. El mismo Virgilio pertenecía a este círculo, a los no bautizados. No me quise mover de este círculo, pero teníamos que seguir. Caminamos y no podía con mi alegría. Estaban aquellos hombres que marcarían a la humanidad. Me refiero a Aristóteles, a Platón, a Sócrates, y en el rincón estaba el rey Saladino, aún triste, melancólico, meditando por las cruzadas que lo llevaron a la muerte. Así nos insertamos al segundo círculo, donde estaban los lujuriosos, aquellos que habían sido arrastrados en su vida por la pasión, por el amor. Ahora estaban siendo azotados por ráfagas, por aires huracanados que lo arrastraban. Ahí es donde el rey Minos, el antiguo rey de Creta, aquel que tuvo a Teseo como uno de sus grandes hijos, quien se lanzó al mar por tristeza de la muerte de Teseo, o por la supuesta muerte de Teseo. Ahí es donde nos encontramos contra Dido, la reina de Cartago, quien se quitó la vida al ver partir a Eneas. Aquiles, quien tuvo un tórrido amor con Briseida, y porque amaba insospechadamente a Patroclo. También nos topamos con Cleopatra, la gran reina de Egipto, también contra Paris. También nos topamos con Helena de Troya, aquella mujer que inició la guerra entre griegos y troyanos. Así abandonamos el segundo círculo y luego nos topamos con los glotones, aquellos hombres que estaban atrapados en el tercer círculo, ahí, perdidos, ahí casi al borde del légamo, del barro, bajo una lluvia pesada que golpeaba sus cuerpos. Estaban siendo devorados por el can Cerbero, un perro de 3 cabezas que los devoraba una y otra vez, sufriendo. Entonces, con Virgilio, con el gran maestro que representa la razón humana, caminamos sin alterar al can Cerbero. Pues después llegamos al cuarto círculo, donde estaban los avaros y los pródigos, aquellos que simplemente despilfarraron, que guardaron. Ellos estaban protegidos, estaban siendo cuidados por Plutón, pero ellos eso no le quitaba el sufrimiento. Ellos estaban atados de pies y manos. Ellos empujaban piedras gigantescas. A la mitad del camino uno se encontraba con el otro y se daba una disputa entre ellos para que entiendan el no sentido que ellos le habían dado a su vida. De tal modo que de ese modo nos trasladamos al quinto círculo, donde nos topamos con el lago Estigia, donde nosotros subimos, y cuando este infernal barquero nos estaba trasladando, me topé con Felipe Gerti, aquel cortesano florentino que pasaba por sus caballos arrogante, que no era insensible, pasaba con su caballo y atropellaba a los niños, a las mujeres, a las ancianas, a los hombres, y era indolente. Pues ya cerca en la orilla estaban las gorgonas, quienes se reían, estaba Teseo, y allí estaba Medusa, aquel ser que podía convertir en piedra a cualquier ser. Estuve a punto de mirarla, pero fue el poeta Virgilio quien tapó mis ojos y de esa manera me salvé. Así llegamos a la ciudad de Dite, a la gran muralla. Fue entonces que ocurrió un milagro y un ángel descendió, tocó la puerta y se abrió. Nos topamos con los herejes, aquellos hombres que estaban atrapados en sarcófagos ardientes, sufriendo. Luego pasamos al séptimo círculo, en el río Fregetonte, donde estaba el Minotauro, donde nos encontramos con Ariadna, aquella mujer que le dio el ovillo de oro a Teseo, a las arpías, quienes fueron las contrincantes de Hércules en una de sus 7 tareas, con Alejandro Magno, con Aracne, aquella mujer que retó a la misma Atenea a la hora de tejer, pero que terminó venciéndola.
y al darse cuenta de su perfidia, fue convertida en una araña, y todo su telar en una telaraña. Luego aparecen los violentos. Acá es Gerión quien cubre a los fraudulentos, donde nos encontramos con Jasón, donde nos encontramos con Medea, donde nos encontramos con Calcas, con Tiresias, todos aquellos que simplemente tuvieron que ver en el fraude, con Odiseo, con Hércules, con Mahoma, con Narciso, aquel que estaba orgulloso de su belleza y que cayó al fondo de un lago. Posterior a ello, cuando creíamos que habíamos llegado a una ciudad y se va apartando la niebla, eran enormes gigantes que la custodiaban. Llegamos al 9º círculo, donde estábamos cerca de Yudeca, pero ahí estaba Lucifer, devorando a Judas, a Casio, a Bruto. Estaba Lucifer ahí con 3 rostros, y el hombre que estaba siendo devorado por la cara del centro era el que sufría más. Era el más grande traidor, Judas Iscariote. Estos rostros presentaban 3 colores: el negro, el amarillo y el rojo. El negro significa la ignorancia, el amarillo la impotencia, el rojo el odio. Fue entonces que el poeta Virgilio me pidió que trepáramos por el cuerpo de Lucifer para poder de esa manera llegar al centro de la tierra y llegar en este caso al purgatorio. Porque el purgatorio es la antípoda del infierno. Para Dante, el infierno estaba debajo de Jerusalén. Es así como nos fuimos acercando y vimos a un anciano muy conocido, Marco Antonio Catón. Ese anciano que era un poeta latino que ahora estaba ahí custodiando el purgatorio. De pronto vemos a los condenados que estaban siendo guiados por un ángel en una barca, llegando al purgatorio, donde estaban todos aquellos que un minuto antes o momentos antes de morir se arrepintieron y tenían que esperar ahí. De pronto nos topamos con las 3 baldosas: color blanco, color rosa y color rojo. El color blanco significaba el arrepentimiento, el color rosa significaba la confesión y el color rojo significaba el amor y la caridad. Era un arcángel que custodiaba esta puerta. Por la puerta y nos topamos con los soberbios. De pronto me encontré con aquel ser que cantaba mis poemas. Entonces le pedí que cantara uno de mis poemas y este accedió. Y todas las almas que estaban formadas en columnas interminables, por un momento detuvieron su andar y se alborotaron y gozaron de la poesía medieval. Fue entonces que Catón emitió un grito que remeció toda la montaña. Son círculos, por supuesto. Tú lo ves ahí. Entonces ellos volvieron a sus lugares. Entonces continuamos en el 2º círculo. Acá estaban los soberbios, quienes estaban empujando cargaban una roca inmensa sobre el lomo, porque ellos creían que eran más que otros y tenían que estar agachas hasta purgar sus penas. Luego estaban los envidiosos, aquellos envidiosos que estaban atados de pies y manos y tenían que estarlo de esa manera para purgar sus penas. Estaban los iracundos, esos que estaban atrapados en una niebla oscura, mucho más oscura que la del infierno. Y posterior a ello nos seguimos con el siguiente círculo, donde estaban los perezosos, quienes tenían que correr hasta purgar sus penas, siempre. Luego estaban los avaros, quienes ellos estaban atados de pies y manos. Acá los envidiosos son los que le remendaron los ojos con alambres gruesos. Los avaros son los que son ellos los que, a ver, ¿qué te dije? Olvidé yo. A ver, estaban atados de pies y manos, ¿está bien? Y luego estaban los de la gula. Ellos estaban hambrientos, delgadísimos, ahí flacuchentos, hambrientos, y alrededor había en este caso árboles con frutos enormes, pero que no podían tocar. Y por último, el peor de los pecados, la lujuria. Acá estaban ellos atados, estaban dentro de una llamarada, dentro de un incendio, divididos en 2 partes, en los sodomitas y en los insatisfechos. Posterior a ello llegamos acá al río.
es donde Beatriz desciende en un carro esplendoroso. El gran poeta se va y posterior a ello me recibe. Se dan acá los dos grandes ríos, el río del Eteo y el río Eunoé. El río del Eteo borraba los pensamientos malos, todas las acciones malas, todos los recuerdos malos, y el río Eunoé avivaba los buenos recuerdos. De tal modo que en un rayo de luz nos trasladamos al paraíso. Aquí hay una división del paraíso planetario, del paraíso de las estrellas móviles, del paraíso de Centinela y el paraíso empírico. De tal modo que aquí se da, por ejemplo, en la Luna, este primer paraíso, donde estaban los que no cumplieron sus votos, pero iban a vivir eternamente felices, sin problemas, en paz. En el segundo paraíso, en Mercurio, estaban los que lograron la fama y la gloria a raíz del amor, de la bondad. Estaban los de Venus, en el tercer paraíso, que eran las almas amorosas, que ayudaron al prójimo. Acá, donde nos topamos con Santo Tomás de Aquino, en el Sol, una luz incandescente, donde estaban todos los teólogos. Y posterior a ello, en Marte, donde estaban los mártires, aquellos que sufrieron. Luego estaban en Júpiter los justos, aquellas personas que siempre creyeron en la justicia. Y luego en el séptimo cielo estaban los espíritus de Saturno. Ahí los espíritus contemplativos, las almas bondadosas. Y acá en el cielo de las estrellas móviles nos encontramos con Jesucristo. Posterior a ello desciende San Bernardo, se va Beatriz y nos topamos con el noveno cielo, que se da divisiones que controlan el sentido cósmico. Y posterior a ello nos topamos en el cielo empírico, donde residía la Virgen María y donde por fin se da en este caso el encuentro con Dios, donde hay 3 esferas que representan la Santísima Trinidad. En ese momento desperté y volví a la vida eterna. Termina dando. Es un esquema de la Divina Comedia. Uno entiende que este libro es fascinante en realidad. Hay un sinnúmero de personajes. Acá, por ejemplo, te he colocado los personajes más importantes. Hay un sinnúmero, ¿no? Incluso poetas italianos. Acá en el Purgatorio se topan con los